Estamos ya en la parte 3 de todas las ecuaciones de física, donde comenzando con termodinámica y las conversiones de las escalas termométricas como Kelvin, Celsius y Fahrenheit, tenemos que si convertimos de Celsius a Kelvin, entonces vamos a usar la ecuación que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273. Si convertimos de Kelvin a Celsius, por lo tanto tenemos que la temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Si convertimos de Celsius a Fahrenheit, vamos a usar la ecuación temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32, o bien podemos usar la temperatura en Fahrenheit que es igual a 1.8 por la temperatura en Celsius más 32. Estas dos ecuaciones son equivalentes y este 1.8 se obtuvo de dividir 9 entre 5. Y si convertimos de Fahrenheit a Celsius, por lo tanto usamos la ecuación 5/9 por el producto de la diferencia de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Obviamente esta diferencia se multiplica por 5 y lo que salga lo dividimos entre 9. Estas son las 4 conversiones más representativas de estas escalas termométricas. La caloría es una energía la cual tiene un valor de 4.2 joules y una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Y la capacidad calorífica es la razón entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su incremento de temperatura. Como podemos ver aquí en la ilustración, la capacidad calorífica del aluminio pues es más grande porque derrite más rápido la cera que el hierro y luego el plomo y posteriormente el cobre. Por lo tanto, la capacidad calorífica es todo el calor que absorbe un cuerpo en sus moléculas. Y la ecuación de esta capacidad calorífica pues está dada como, obviamente, la capacidad calorífica es igual al calor que se le suministra entre el incremento de la temperatura. Y obviamente esta capacidad calorífica pues se va a medir en calorías sobre grados Celsius. Y delta T, que es esto que se le conoce como incremento de la temperatura, es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. El calor específico es la razón entre la capacidad calorífica de un cuerpo y su masa, es decir, calor específico igual a la capacidad calorífica entre la masa, donde este calor específico lo vamos a medir en calorías sobre gramos por Celsius, por grados Celsius. Otra expresión del calor específico es que tenemos que el calor específico es la razón entre el calor suministrado entre la masa por el incremento en la temperatura. O bien, si queremos saber cuánto calor se le suministró a ese objeto, entonces vamos a tener que el calor suministrado es igual a la masa del objeto por el calor específico por el incremento en su temperatura. Un dato muy importante de esto es que el agua tiene un calor específico de 1 caloría entre gramo por grado centígrado. Este dato lo tenemos que saber muy bien, ya que cuando nos hacen preguntas de calor específico, pues las personas suponen que nosotros sabemos que la capacidad calorífica o el calor específico del agua es una unidad. Continuando con las ecuaciones, tenemos que la primera ley de la termodinámica nos habla de que el incremento en el calor es igual a la suma de la energía interna más el incremento en el trabajo de ese sistema. Y obviamente este calor se va a medir en calorías y en joules, ya que el calor pues es una energía. Ahora bien, si el calor es positivo, significa que se suministra calor al sistema, y si es negativo, pues obviamente se le da calor. El calor es el que nos da el sistema. Si el trabajo es positivo, entonces significa que se realiza trabajo sobre el sistema, y si es negativo, entonces el sistema realiza trabajo. Ahora bien, si la energía interna es positiva, entonces el sistema incrementa su temperatura. Y si es negativa, pues la temperatura disminuye de ese sistema. En esta ley nos dan varios procesos, como por ejemplo el proceso adiabático, que nos dice que si el calor es cero, es decir, no aumenta ni disminuye, eso significaría que la energía interna es igual al trabajo. Esto vendría siendo como una
máquina perfecta, ya que pues toda la energía se convertiría en trabajo, pero pues eso no existe. En un proceso isocórico tenemos que el volumen es constante y entonces significaría que el trabajo es igual a cero, lo que implica que todo el calor suministrado a ese sistema se va a convertir en energía y viceversa. En un proceso isobárico la presión es constante y generalmente todos los que vivimos aquí en el planeta Tierra estamos en un proceso isobárico, ya que la presión que se mantiene constante pues es la presión atmosférica. En un proceso isotérmico la temperatura permanece constante, eso significa que la energía interna del sistema es igual a cero. Por lo tanto, el trabajo o el calor suministrado a un sistema se va a convertir en su totalidad en trabajo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Eso significa que la segunda ley de la termodinámica como que nos contradice la primera ley, ya que la primera ley pues nos dice que sí es posible convertir todo el calor en energía y viceversa, pero la segunda ley de la termodinámica nos dice que eso no es posible, por lo que trata de lo que se llama la eficiencia de una máquina térmica, que es la razón entre el trabajo mecánico y el calor suministrado. Aquí podemos ver en la ilustración el calor suministrado o de entrada me va a generar un trabajo y este trabajo al momento de que mueve algunos engranes o algunos circuitos adentro de esa máquina, pues siempre va a desprender un calor. Es por eso que pues las máquinas, por ejemplo las computadoras, pues siempre elevan su temperatura cuando uno está trabajando con ellas, pues porque se aplica precisamente la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, la eficiencia está dada como obviamente el trabajo mecánico entre el calor suministrado, pero también podemos tener que esta eficiencia se puede dar mediante la ecuación del calor suministrado menos el calor de salida entre el calor suministrado, o bien la podemos tener como el trabajo mecánico de entrada menos el trabajo mecánico de salida es igual a el trabajo mecánico. Ahora bien, si nosotros queremos el trabajo mecánico estaría dado como el producto de la eficiencia por el calor suministrado, y si queremos saber el calor que se le suministra a ese sistema, vamos a usar la ecuación calor suministrado va a ser igual a el trabajo entre la eficiencia. Si esta eficiencia nosotros la multiplicamos por 100, vamos a obtener el porcentaje, ya que esta división siempre es un número como de fraccionario, más que nada un número decimal. Y para convertirlo a porcentaje lo multiplicamos por 100 y entonces nos va a dar la eficiencia en porcentajes. Para que recordemos donde Q1 va a ser el calor suministrado, Q2 va a ser el calor obtenido, T va a ser el trabajo mecánico, T1 es el trabajo de entrada y T2 es el trabajo de salida. Si una máquina térmica fuera perfecta, entonces tendría su eficiencia del 100%, o sea, 1. Pero pues eso hasta el momento no se ha logrado. En la teoría cinética de los gases ideales nos hablan de lo que es la densidad, donde la densidad es igual a la masa entre volumen. Y la densidad no es otra cosa más que qué tan juntas o qué tan separadas están las moléculas en un cuerpo. De tal manera que entre más juntas estén unas moléculas, pues el cuerpo es más duro o se convierte en sólido, donde este podría ser sólido, líquido y gaseoso. Y pues obviamente la densidad se mide en kilogramos entre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico o bien slug sobre pie cúbico. Si nosotros queremos saber la masa, si obteniendo mediante la densidad, pues entonces la masa sería volumen por densidad, y si queremos el volumen va a ser masa entre la densidad. La ley general del estado gaseoso pues nos dice que el cociente del producto de la presión por el volumen entre la temperatura siempre va a ser un número constante. Y pues esto se da porque se cree que existe algo que se llama un gas ideal. Solo se inventó para obtener esta ecuación, no significa que realmente exista, pero este gas ideal, sus propiedades es de que no tiene peso, no tiene masa, no tiene color, olor, es insaboro, es decir, eso es un gas ideal.
Por lo tanto, la ley de los gases ideales nos dice que en un estado inicial, si yo tengo una presión inicial y un volumen inicial y una temperatura inicial, y ese sistema cambia su presión, su volumen y su temperatura, esa misma relación que yo haga de presión, volumen y temperatura final va a ser igual que la que tuvo inicialmente. Y obviamente, pues la ley general del estado gaseoso siempre nos va a involucrar lo que es volumen, presión y temperatura. Por lo tanto, la presión la vamos a medir en pascales, en atmósferas y en milímetros de mercurio, donde los milímetros de mercurio pues no son otra cosa más que un tubito con mercurio en el cual pues se le ponía pues mercurio, ya saben que es líquido, y por capilaridad pues este mercurio subió en el tubito y resulta que una presión atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio, y el volumen pues se mide en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, y aquí la temperatura en la ley de los gases ideales siempre se va a usar en Kelvin, porque el Kelvin es una medida absoluta de la temperatura. En esta ley de los gases ideales se desprenden otras tres, como es la ley de Boyle, en la cual nos dice que si nosotros tenemos una temperatura constante, el producto entre la presión y su volumen también va a ser constante. Y si en este sistema yo tengo una temperatura constante y tengo una presión y un volumen inicial, obviamente, si cambia este volumen y esta presión, se podría decir final, y la temperatura permanece constante, esta relación pues va a ser la misma. Un ejemplo de esto es precisamente en los refrigeradores, porque usa esta ley al momento de que se descomprime y se expande pues el líquido que tienen ahí para poder enfriar, que es el principio de Boyle. Ahora bien, en la ley de Charles nos dice que a una presión constante, si la relación entre el volumen y la temperatura va a ser un número constante, eso quiere decir que si yo tengo un volumen inicial y una temperatura inicial, y luego este sistema tiene un volumen final y una temperatura final, pues obviamente van a ser iguales estas relaciones. Y un ejemplo de esto es precisamente cuando hervimos la leche, que en este caso, cuando la temperatura se incrementa, pues el volumen sube, más allá que la presión misma. Y pues por eso tenemos que tener cuidado de que la leche no se caiga, porque pues va a expandir su volumen para compensar la presión debido a que la temperatura aumentó. En la ley de Gay-Lussac tenemos que el volumen siempre va a ser constante, por lo tanto la relación entre la presión y la temperatura también será constante, y eso significa que en un proceso inicial de presión inicial y temperatura inicial, si el sistema sufre un cambio donde adquiere una presión final y una temperatura final, esta relación va a ser igual a la primera. Este ejemplo se ve, por ejemplo, en la olla express, ya que al elevar la temperatura dentro de una olla de presión, aumenta la presión y el volumen siempre va a permanecer constante. Pasando con lo que son las ondas, es una perturbación que se propaga en la materia. Una onda a fuerzas necesita materia para que se pueda propagar. Y las características de una onda es que precisamente tiene una cresta, que es uno como montecito, luego tiene un valle, que es uno como pues laguito, podríamos así decirlo, y la distancia entre cresta y cresta se le conoce como longitud de onda. La amplitud de onda no es otra cosa más que la altura de ese montecito, que se vendría siendo la cresta, y el periodo es pues aquel tiempo en el cual pasa un punto, un nodo a otro nodo. Esta línea recta que se le llama aquí se le llama eje de acción, y cuando cruza la onda en este eje de acción, eso se le conoce como nodos. Las ondas hay de dos tipos: la transversal, donde la energía de propagación de esta onda siempre va a ser perpendicular a el movimiento de dicha onda, como lo podemos ver aquí cuando lanzamos una piedra, pues las ondas se expanden de manera horizontal y la energía sube y baja de forma vertical. Y en la onda longitudinal, como es el sonido o la radiación solar, pues la energía viaja al mismo tiempo que la onda.
La frecuencia es el número de ondas que pasa por un punto en la unidad de tiempo y su ecuación es que frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Y esta frecuencia se mide en hertz o en vibraciones sobre segundo o en ciclos sobre segundo o bien 1 sobre segundo, ya que el hertz es igual a 1 sobre segundo. La frecuencia es el inverso del periodo, que es el tiempo que tarda una onda en pasar de un punto a otro y este periodo se mide en segundos. Por lo tanto, la ecuación del periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la velocidad del sonido con la cual se toma como referencia para saber qué tan rápida es la frecuencia o periodo de una onda es la del sonido, que equivale a 340 metros sobre segundos. Y obviamente también sabemos que las ondas de radio tienen una frecuencia de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o más que nada una velocidad de propagación. Ahora, esta velocidad de propagación se puede medir como la longitud de onda entre el periodo, o bien esta velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y si queremos encontrar la longitud de onda, vamos a usar la ecuación velocidad por la frecuencia o el periodo y obtendremos el tamaño de dicha onda. Pasando con lo que es electromagnetismo, tenemos que saber que la carga elemental en electricidad es precisamente la del electrón, que equivale a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la del protón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nótese que la unidad fundamental de la electricidad es el coulomb, y la fuerza de Coulomb nos dice que es igual al producto de las carga 1 por la carga 2 entre la distancia de separación de estas cargas por la constante de proporcionalidad. Y esta fuerza se va a medir en dinas, newtons o en libras. El Coulomb, su nomenclatura es la letra C, y además la constante de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado Coulomb cuadrado. Y pues para recordar, Q1 y Q2 van a ser las cargas, D es la distancia, y aquí está una representación gráfica de la ley de Coulomb, donde me dice que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Si yo quisiera encontrar la carga o una de las cargas mediante la ley de Coulomb, voy a usar esta expresión donde me dice que la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante de proporcionalidad por la carga 2 me va a dar el valor de la carga 1. Y si quiero encontrar la distancia, voy a obtenerla mediante la raíz cuadrada del producto de la constante de proporcionalidad por carga 1 por carga 2 entre la fuerza de Coulomb. En el campo eléctrico tenemos que el campo eléctrico está dado como la fuerza entre la carga, y sus medidas es Newton sobre Coulomb, y un campo eléctrico no es otra cosa más que una expresión gráfica que aquí vemos, que este es un campo eléctrico generado por 4 cargas, donde 2 de ellas son positivas y 2 de ellas son negativas. Si yo quiero encontrar la fuerza de ese campo, entonces voy a usar la expresión fuerza es igual a campo eléctrico por la carga, y si quiero la carga voy a usar la expresión fuerza entre campo eléctrico, donde hay que saber que la fuerza se va a medir en newtons, dinas, etcétera, y la carga se va a medir en coulombs. Ahora, la magnitud del campo eléctrico está dada como campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por la carga entre la distancia al cuadrado, y si yo quiero encontrar la distancia al cuadrado va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga entre el campo eléctrico, y la carga va a estar dada como distancia al cuadrado por el campo eléctrico entre la constante. Y pues aquí tenemos una representación de un campo eléctrico cuando las dos cargas son iguales. Para recordar, E va a ser campo eléctrico, F va a ser la fuerza, Q va a ser la carga eléctrica y D va a ser la distancia de separación entre las cargas. Ahora, la ley de Ohm me están diciendo que es el voltaje es igual a la resistencia por corriente, y la vamos a recordar con este esquema que tenemos aquí, que voltaje es igual a resistencia por corriente. Y si yo quiero saber también esta ley
está involucrada con lo que son los circuitos eléctricos, de tal manera que esta es el símbolo del voltaje, donde el voltaje va de menos a más, y aquí tenemos la corriente que circula a través de todo el circuito, y esta como que parece unas grequitas, esa es la representación de la resistencia. Para encontrar la corriente mediante la ley de Ohm, vamos a usar la expresión voltaje sobre resistencia, y si quiero la resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente, donde pues hay que saber que V va a ser el voltaje y se mide en volts, la I es la corriente y se mide en amperes, R es la resistencia y se mide en ohms, donde esto es la letra griega omega, pero se dice ohms, y más al rato vamos a ver lo que es la potencia que se mide en watts. Por lo tanto, la potencia eléctrica viene dada con la expresión voltaje por corriente, pero nosotros sabemos que pues la corriente es voltaje entre resistencia, por lo tanto obtenemos esta nueva expresión que sería potencia es igual a resistencia por la corriente al cuadrado, y la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, donde esta expresión se obtiene sustituyendo esta expresión de la resistencia acá para obtener esta tercera forma de la potencia. La potencia se mide en watts, como ya dijimos, y de esta expresión yo puedo obtener la corriente que está dada mediante la potencia entre voltaje, y el voltaje va a estar dado como potencia entre corriente. Aquí puedo encontrar que la corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia, y la resistencia va a ser igual a la potencia entre I al cuadrado. Ahora bien, aquí el voltaje en esta tercera expresión está dada mediante la ecuación raíz cuadrada de la potencia entre resistencia, y la resistencia va a ser igual al voltaje cuadrado entre la potencia. En los circuitos eléctricos tenemos lo que es en serie, donde un circuito en serie me está diciendo que la corriente total en ese circuito todas son iguales, y la resistencia total es la suma de las resistencias en ese circuito, y el voltaje va a ser igual a la suma de los voltajes, donde la configuración de un circuito en serie es el que tenemos aquí. Aquí tenemos el voltaje, que puede ser una pila o un tomacorrientes, y pues aquí puse la representación de los foquitos, pero cada foquito siempre tiene una resistencia. Por lo tanto, en un circuito en serie la corriente siempre va girando a través de todo el circuito. Obviamente tenemos la configuración en paralelo, donde me están diciendo que la corriente es igual a la suma de las corrientes, y que la resistencia total es la suma del inverso de las resistencias totales. Además que el voltaje siempre va a ser el mismo en cada resistencia. Por lo tanto, la configuración del sistema en paralelo es esta que tenemos aquí, donde aquí la corriente se divide y aquí las resistencias están colocadas en cada nodo. Bueno, tienen un nodo aquí, esto se conoce como nodos, y al hacer esto obtendremos que el voltaje para cada foquito siempre va a ser el mismo. Por eso aquí los foquitos siempre van a tener la misma intensidad, y aquí no. Aquí el voltaje va disminuyendo y los foquitos pues van disminuyendo su intensidad de brillo. En capacitores también tenemos que la expresión de capacitancia es igual a la carga metida en el circuito o generada en el circuito entre el voltaje o diferencia de potencial, que también así se le conoce al voltaje. Y un capacitor no es otra cosa más que un botecito como este, en el cual aquí se almacena carga eléctrica, y donde C va a ser igual a la capacitancia, Q es la carga eléctrica y B va a ser igual al voltaje. Su expresión o esquema del capacitor son dos rayitas paralelas con un signo de más, que nos indica pues que la corriente va de menos a más, o bien también podemos usar esta otra expresión donde tiene una rayita curvita, que ese es el símbolo del capacitor. Y pues la capacitancia se mide en faradios o farad, donde un farad equivale a coulomb sobre volts. Y pues si yo quiero encontrar el voltaje o diferencia de potencial mediante la capacitancia, pues la voy a obtener con la expresión voltaje es igual a la carga entre la capacitancia, y si quiero la carga va a ser igual al producto del voltaje por la capacitancia. En circuitos eléctricos usando capacitores también existe la configuración en serie,
donde me dice que la capacitancia total es igual a la suma de los inversos de todas las capacitancias y que además la carga total en ese circuito es igual en todos los capacitores, además que el voltaje va a ser igual a la suma de los voltajes de cada capacitor. Como pueden ustedes observar, aquí tenemos una configuración en serie de los capacitores. Tenemos que los capacitores en paralelo van a ser igual a la suma de esta capacitancia, siempre va a ser una suma aritmética normal, y además las cargas van a ser igual a la suma de todas las cargas en cada capacitor. Y el voltaje va a ser el mismo en todos los capacitores. Por lo tanto, la configuración en paralelo de los capacitores está dado mediante este dibujito donde aquí tenemos el voltaje y hoy nuevamente el capacitor se ancla en unos nodos donde aquí tenemos el capacitor 1, el capacitor 2, capacitor 3 y bueno, estas son las configuraciones que podemos tener de los elementos de un circuito eléctrico. Por lo tanto, con esto terminamos la tercera parte de ecuaciones y nos veremos la siguiente parte que sería la parte 4. Y recuerden, compañeros, amiguitos, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos en el siguiente video.